serio. Okay. Dale, paga Bueno, ahora vamos a hablar de la arteria cerebral media. Para empezar, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que es la anatomía y el recorrido. Ok, bueno, para empezar, la arteria cerebral media es la arteria más grande que proviene de la arteria carótida externa. Ok, como podemos ver acá, esta discurre, bueno, en esta imagen precisamente, pero después vamos a ver, discurre por todo lo que es el surco cerebral lateral, o sea, el surco de Silvio. Ok, y como podemos ver en esta imagen, ella está encargada de irrigar todo lo que es la zona lateral del cerebro, a excepción de esta pequeña franja que está irrigada por la arteria cerebral anterior y el polo occipital, que es parte del territorio de la cerebral posterior. ¿Okay? Entonces, como podemos observar, la función de esta arteria es básicamente irrigar todo lo que va a ser el área motora del cerebro. ¿Okay? Bueno, anatómicamente esta arteria se divide en 4 segmentos. ¿Okay? Aquí podemos observar su primer segmento. Como podemos ver, cuando ella sale de la arteria carótida interna se desplaza hacia el lateral, ¿okay? Para dirigirse hacia el surco lateral. Algo importante de este primer segmento es el conocido como el segmento M1 o esfenoidal, y es uno que, aunque no lo podemos observar aquí, da unas pequeñas ramas que están encargadas de penetrar en el parénquima cerebral e irrigar lo que es la sustancia gris profunda, que incluye los ganglios basales, el núcleo lentiforme y caudal. ¿Okay? Que esas son las llamadas arterias lenticulostriadas. ¿Sí? Okay. Luego vamos a tener lo que es el segmento M2 o insular, que está aproximadamente aquí, recorriendo todo lo que es la superficie de la ínsula, de la cual vamos a tener una sola rama, que es la orbitofrontal lateral, que es esta que podemos observar aquí, porque la orbitofrontal medial pertenece a la arteria cerebral anterior. Y luego vamos a tener el segmento M3 u opercular, del cual no surge ninguna rama. Luego vamos a tener el segmento M4 o cortical, que son aquellas ramas que llegan hacia tal cual la corteza. Y bueno, entre ellas, para poder estructurarlo de una mejor manera, vamos a dividir la arteria cerebral. Bueno, la arteria cerebral media se divide en un ramo superior y en un ramo inferior. ¿Okay? Entre las ramas del ramo superior tenemos lo que es la arteria prefrontal. Esta arteria está aquí, que es la arteria prefrontal, que se encarga de irrigar, tal cual como dice su nombre, el área prefrontal. Tenemos la arteria precentral. Bueno, sí, no. Eso, claro, precentral. Okay. Diego, siéntate aquí, bueno, está atravesado. Okay. La arteria precentral o prerolándica y la arteria central, ¿okay? Que tal como lo dice su nombre, está encargado de irrigar lo que se conoce como las áreas motoras del cerebro. ¿Okay? En cuanto al ramo inferior, vamos a tener lo que son las ramas temporales, que se dividen en la rama temporal anterior, media y posterior. No sirve, pero bueno, la rama anterior. No, sí sirve, porque no sirve. O sea, porque se mueven las diapositivas, pero Sí, pero no te cuidado, sigue, pues. Ok, la rama anterior, media y posterior. Okay. También vamos a tener otra rama que se va hacia la circunvolución angular, y además tenemos las ramas parietales anterior y posterior, que básicamente se encargan de irrigar todo lo que es el área somatosensorial. Aquí tenemos la parietal posterior y la parietal anterior, que va por todo el surco postcentral. ¿Sí? Bueno, por supuesto, la patología más importante de la arteria cerebral media y la más común. Y el homúnculo. Y la más común. Ok, bien. Y la más común es el ictus. ¿Okay? Bueno, para empezar, que el ictus es una patología neurológica de. Habla fuerte, no te. Ok, que para empezar, la patología más común, más frecuente de la arteria cerebral media, por supuesto, es el ictus. Pero bueno, para empezar vamos a hablar de qué es el ictus. El ictus es una patología neurológica de inicio brusco que se caracteriza por una alteración en el riego vascular del cerebro. Pueden ser tanto isquémicos como hemorrágicos, isquémicos en su mayoría, y lo podemos reconocer a través de la mnemotecnia FAST. ¿Okay? Que es F de face, de cara. Podemos observar si el paciente tiene alguna desviación en alguna de las fisuras, por ejemplo, la fisura labial. ¿Y eso va a expresar cómo? Cuando hay desviación de la. Entonces tú vas a tener una ¿qué? parálisis. Una parálisis ¿qué? Facial. O sea, si es central. Una parálisis facial central. Central.
Bueno, luego tenemos la A, que es de arms o brazos o extremidades, o sea, se verifica si el paciente no puede realizar algún movimiento con alguno de sus dos brazos. Speech, si por ejemplo el paciente tiene disartria. Y el time, que bueno, básicamente habla del tiempo de evolución de los síntomas. ¿Disartria o afasia? Bueno, Dependiendo. exacto. Ah, Sí, sí. bueno, pero, ajá. Pero se está afectando la corteza de la fascia. Ah, muy bien. No, ella sí, dale. Te quiero ir a ganar después. Ok, bueno, acá podemos Tengo ver, amenazada. yo voy a profundizar un poco Bien amenazada. Dale. en lo que es la clínica de un paciente que tiene una obstrucción de la arteria cerebral media. Acá podemos observar el músculo de Penfield, que es básicamente esta distribución somatotópica de las partes del cuerpo en la corteza, y vemos como la arteria cerebral media irriga principalmente lo que es la cara lateral de la corteza cerebral, donde se ubica tanto lo que es la cara y el miembro superior. Por eso es que decimos que una obstrucción de la arteria cerebral media inicialmente da síntomas facio-braquiales, ¿ok? Estos síntomas pueden ser por ejemplo, hemiparesia o hemianestesia contralateral. Esto se da básicamente porque esta misma arteria se encarga de irrigar tanto a la corteza motora como a la corteza somatosensorial. ¿Ok? Bueno, ya, y básicamente entre todos los eventos cerebrovasculares que cursan por la obstrucción de grandes vasos, el más común es la arteria cerebral media con un predominio del 62,3%, que es lo mismo que se mencionaron en el seminario anterior. Ok, ahora vamos a especificar un poco más de qué pasa si se obstruye la arteria cerebral media del lado izquierdo o la arteria cerebral media del lado derecho, porque los síntomas son distintos. Primero que nada, si se obstruye la arteria cerebral media del lado izquierdo, tenemos afectaciones en el hemisferio izquierdo. Recordemos que este hemisferio es el hemisferio dominante en el 95% de la población y es el encargado del lenguaje. ¿Ok? ¿Si soy zurda? No, eso ya no, si es zurda puede ser igual. O sea, una persona zurda puede tener dominante a la izquierda. Eso depende. Ok. Ajá. Dependiendo del área en la que se afecte, puede haber principalmente una fascia de Broca, una fascia de Wernicke o una fascia global. Principalmente la fascia de Broca se da por una afectación del área de Broca que se encuentra en el giro temporal inferior, específicamente en las áreas 44 y 45 de Brodmann. Cuando hay una afectación de este área, el paciente puede comprender todo lo que se le dice, pero no puede expresarse. Estos pacientes suelen tener desesperación porque están al tanto de lo que les está pasando, de que no pueden hablar. ¿Ok? Ahora, por otra parte, en la fascia de Wernicke tenemos la afectación del área de Wernicke que se encuentra en el giro temporal superior, específicamente en el área 22 de Brodmann, y estos pacientes básicamente pueden hablar de forma fluida, con una entonación coherente, pero no comprenden nada de lo que se les dice y cuentan con la particularidad de que lo que dicen no tiene ningún tipo de sentido y utilizan neologismos. ¿Ok? Y bueno, Eso, entonces, ¿qué es lo que es neologismo? inventa palabras nuevas. Palabra inventada, muy bien. Ok. Ahora, específicamente si hay una ¿Y qué es anosognosia? anosognosia es que la persona no sabe lo que tiene, o sea, no sabe que tiene un trastorno. Pero conoce, o sea, conoce su enfermedad. Exacto. Que es diferente de falta de conciencia de enfermedad, ¿no? Es otra cosa. Él cree que está hablando normal. Exacto. Cree que está bien, pero Pero tenía las dos voces aquí. sí, estamos en el interior. Ah. Ok. Ajá, y la fascia global que se da específicamente cuando hay una obstrucción de la arteria cerebral media en su segmento M1, donde se afectan tanto la fascia de Broca, tanto el área de Broca como el área de Wernicke, y el paciente no puede expresarse ni tampoco comprende lo que se le dice. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando la obstrucción se produce en el lado derecho? Bueno, se afecta el hemisferio derecho, que es el encargado de la atención y el reconocimiento. Y esto nos da algo muy característico, que es el síndrome de heminegligencia contralateral. ¿Ok? Para comprender este síndrome, debemos saber que en una situación normal, el lado derecho del cerebro se encarga del procesamiento del campo visual, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Ok? Mientras que el hemisferio izquierdo se encarga únicamente del procesamiento del lado derecho. ¿Qué pasa si hay una lesión en el hemisferio izquierdo? Bueno, en este ámbito no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho puede suplir la función del hemisferio izquierdo, encargándose de la atención tanto del hemisferio izquierdo como del derecho. Pero ¿qué pasa si hay una lesión del lado derecho? Bueno, aquí se aparece este problema porque a pesar de que el hemisferio izquierdo continúa funcionando y reconoce el campo visual del lado derecho, no hay nadie que reconozca el campo visual del lado izquierdo porque el hemisferio derecho está lesionado.
Ok, en este tipo de pacientes, literalmente el lado izquierdo del mundo desaparece. Estos pacientes pueden llegar a no comerse la comida de la mitad izquierda del plato, a no vestirse del lado. Sí, eso es lo que es una heminegligencia. Cuando esta es la tercera que estornuda, ok. La gripe está de aquel lado, ¿ok? Sí, yo. Vamos a ver, cuando empieza a pasar la línea media, ya sabemos que estamos fregados. Valeria, bro. Ajá, sigan pues. Estos pacientes pueden llegar a vestirse únicamente del lado derecho del cuerpo y pueden incluso no reconocer sus extremidades del lado izquierdo. Eso es lo que es heminegligencia, ¿ok? Heminegligencia. Te lo preguntaba el primer día. ¿Te acuerdas, Fernando? Ok, y bueno, para culminar esta parte les quería traer lo que se produce con la lesión del campo ocular frontal, que también está irrigado por la arteria cerebral media. Este es el área del 8 de Brodmann y por esto es que se produce el signo de Prevost, que es básicamente la desviación de la mirada conjugada del paciente al lado de su lesión. ¿Pero por qué ocurre? Bueno, básicamente porque el campo ocular frontal del lado derecho se encarga de producir una mirada conjugada hacia el lado izquierdo, mientras que el campo ocular frontal del lado izquierdo se encarga de la producción de la mirada conjugada al lado derecho. En una persona normal, estos dos campos oculares trabajan en conjunto y hacen que la mirada permanezca centrada, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que si se lesiona uno de los dos campos oculares, pues hay un predominio del otro, hay falta de oposición y por eso es que la mirada se desvía. Por ejemplo, si el campo ocular frontal del lado derecho se lesiona, pues predomina el del lado izquierdo, que es el que desvía los ojos hacia la derecha, y por eso el paciente mira hacia el lado derecho. O sea, eso es lo que es que el paciente mira la lesión. Ustedes le abren los ojos, pues, levantan los párpados del paciente, le abren los ojos, sobre todo si esos pacientes que no tienen déficit del estado de conciencia, y van a ver que los ojos están desviados hacia la lesión. Pero, profe, disculpe que no entendí, no es que o sea, el izquierdo va hacia el derecho. Sí, tú vas a tener, se acuerden, yo tengo un ictus isquémico en la cerebral media derecha, ¿ok? Entonces yo voy a mirar y los ojos van a estar mirando hacia la derecha. Y si es hacia el revés, hacia la izquierda, van a estar mirando hacia la izquierda. Van a mirar hacia el lado de la lesión. Okay. Que es diferente que tú vas a tener parálisis del lado contralateral. Okay. Parálisis o paresia del lado contralateral. Pero la mirada va a mirar, está desviada. Hay desviación de la mirada hacia la lesión. Ok. Bueno, tenemos a los aneurismas en la arteria cerebral media. Existen dos tipos de aneurismas. ¿Cómo? ¿De qué miedo? Existen dos tipos de aneurismas, los fusiformes y los saculares. Fíjense que el aneurisma fusiforme es simétrico, afecta a todas las paredes del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque la pared completa está debilitada. Entonces tiende a formar aneurisma. En el caso de la arteria cerebral media se forman principalmente los aneurismas saculares, que se originan por la debilidad en un punto específico de la pared vascular. En este caso sería este. Justamente por eso se forman con forma de saco. ¿Okay? La debilidad en la pared vascular ocurre por distintos factores. Uno de ellos es la edad avanzada, que se pierde la elasticidad de la pared del vaso sanguíneo, aumenta su rigidez y eso debilita la pared vascular. También está el tabaquismo, que el cigarro contiene sustancias tóxicas que causan daño endotelial y debilitan la pared vascular, la aterosclerosis y la hipertensión arterial. Entonces, como les decía, en la arteria cerebral media los principales son los saculares y se ubican principalmente en la bifurcación entre el segmento M1 y el segmento M2 de la arteria. Cuando la arteria se bifurca, evidentemente la sangre choca contra las paredes del vaso sanguíneo y por lo tanto hay un mayor estrés hemodinámico. La sangre debe chocar para tomar una de las dos vías tras la bifurcación. Entonces, el aneurisma se forma principalmente en esta ubicación porque el estrés hemodinámico más la debilidad de la pared del vaso sanguíneo favorece la formación del aneurisma. Estos aneurismas pueden pasar desapercibidos mientras no se rompan, entonces el paciente sería asintomático. Sin embargo, también puede ocurrir el efecto de masa. El efecto de masa es que el aneurisma comprime a las estructuras circundantes y pueden ocasionar distintas manifestaciones clínicas. Dentro de las principales tenemos a las convulsiones por la compresión de la corteza cerebral, principalmente en el área frontotemporal o en la corteza de la ínsula, y tenemos a la hemiparesia contralateral por compresión de la cápsula interna o los ganglios basales. En el caso de que el aneurisma se rompa, por supuesto causa una hemorragia subaracnoidea y están asociados a hematoma intracerebral, es decir,
la sangre se deposita en el interior del parénquima cerebral. Y esto ocurre precisamente porque la arteria cerebral media discurre a lo largo de la cisura de Silva. El hematoma intracerebral puede complicarse generando una hernia cerebral y aumento de la presión intracraneal, lo que por supuesto se manifiesta como vómito, cefalea súbita intensa y disminución del nivel de conciencia. Por supuesto, la hemorragia subaracnoidea también ocasiona rigidez nucal y implica un riesgo vital inmediato para el paciente. También debemos considerar a los aneurismas gigantes. Son aneurismas que miden más de 25 milímetros y ellos, como tienen un crecimiento progresivo, las manifestaciones clínicas en el paciente también son progresivas. Debemos considerar también que un paciente que tenga un aneurisma tiende a tener más. Entonces, cuando se encuentra un aneurisma en un paciente, se debe evaluar toda la circulación cerebral para evitar que otro pase desapercibido. Por último, tenemos el protocolo diagnóstico. Inicialmente comienza con la sospecha clínica, evidentemente como les hemos mencionado a lo largo del seminario, ante un paciente con esa hemiparesia y hemanestesia de predominio facio-braquial, la fascia de Wernicke, global o de Broca, y entre las demás manifestaciones, eso nos facilita hacer un diagnóstico presuntivo. Luego se ordena realizar un TAC de cráneo sin contraste que nos permite verificar si se trata de un evento isquémico o un evento hemorrágico, y luego, en caso de sospecha de alguna alteración en los vasos sanguíneos, se realiza una angiotomografía, que esta sí tiene contraste y nos permite verificar el trayecto de los vasos sanguíneos, permitiendo observar si hay una oclusión de alguna arteria o algún aneurisma.